puente, había que hacer un puente para unir a tanta gente. En medio del conflicto ha vivido y vive gente. Todo parte de que cada día veo en las redes sociales cientos de mensajes como estos, debido a que mi contenido promociona Cuba, desde lo sano, lo cultural, lo turístico, es decir, nada de política, porque no me interesa la política, pero resulta muy difícil separar lo político y ser neutral cuando se habla de Cuba. Y aún así hay quienes ven mis publicaciones, la mayoría cubanos en el exterior, y plasman este tipo de comentarios cargados de odio, de ira, de rencor contra el sistema, el régimen, la dictadura. Y lo más triste es que muchas veces en ese saco de inconformidades también meten al cubano que vive de este lado, al cubano que solo piensa diferente, pero que no es un muñeco del sistema ni un títere del comunismo. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Y sé que tienes motivos para sentir ese rencor, porque entiendo y respeto esa postura. Pero ¿por qué contra los cubanos de acá? Como si fuéramos los responsables. ¿Por qué si te digo que no me interesa la política? Porque no me interesa. Y aunque tuviera alguna convicción política, porque no es un delito pensar diferente, como tampoco es malo ser cristiano y creer en Dios, y no es malo ser musulmán y creer en Alá. O no es malo ser de derecha o de izquierda. Si te digo que no me interesa hablar de política y aunque tuviera alguna convicción política, solo con eso ya me quieres poner la ropa de verde olivo, los grados de capitán y un cargo en la seguridad del Estado, llamándome comunista. La verdad que no entiendo. Y esta historia es la pura realidad de cada día, de los cubanos del exilio y los que están dentro de la isla. Y yo no sé tú, pero yo lo veo muy feo, muy triste. Es triste que los cubanos que odian y viven fuera son más cerrados al entendimiento que los extranjeros. Y es triste, es muy triste saber que un extranjero, muchas veces americanos, gringos, los enemigos, vienen, conocen Cuba y yo les hablo de lo bueno y lo malo de Cuba, desde mi perspectiva personal. ¿Y sabes qué me dicen? Olvídate de la política, porque son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Tengo historias muy bonitas de turistas americanos, gringos, que piensan muy diferente a mí y me dicen, tú eres mi hermano cubano. ¿En verdad quieres un cambio en Cuba? Sé el cambio. En vez de estarnos peleando viendo quién tiene la razón, vamos a ayudar al que lo necesita. Una familia necesitada, por ejemplo. ¿En verdad quieres un cambio en Cuba? Sé el cambio. Es muy fácil echarle la culpa a los sistemas y estar plasmando tu odio el día entero en redes sociales, pero así no vamos a cambiar nada. Si quieres un cambio, tiene que empezar por ti. Ojalá este video sea compartido para que muchas personas entiendan que los sistemas y los medios de comunicación son la élite de poder que juega con las masas. Juegan contigo, juegan conmigo y da igual de qué bando estés. La división es una de las principales armas que usan. Ya nos han dividido demasiado, ¿no crees? Si yo fuera uno de esos youtubers cubanos que predican estos mensajes de odio y que muestran las miserias de Cuba, tuvieran miles de seguidores. ¿Y sabes por qué? Porque siempre será más fácil vender el odio antes que el amor. Pero si es así, no me interesa el camino fácil. Yo escojo el camino del amor. No te pido que pienses como yo, solo te pido un poquito de respeto. No te pido que te calles y dejes de compartir tu opinión. Solo te pido que sea desde el entendimiento y no desde el odio. Y por último, no te pido que reniegues tus convicciones, ya sean capitalistas, socialistas, católico, musulmán, budista, de derecha o de izquierda. No te pido que reniegues lo que eres ni cómo piensas. Solo te pido que cada día seamos un poquito más humanos. Miami, no me odies. Un amigo en La Habana.